Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche, esta hora semanal que la SER dedica al cine clásico. En el programa de hoy vamos a recordar que hace 70 años se estrenaba uno de los títulos más emblemáticos del cine español, una película llena de risas, canciones y bastante mala leche. Como en Bienvenido Mr. Marshall. ¿Como quién? Recorreremos la historia de la Warner, que también está de cumpleaños. Un siglo exactamente cumple el estudio que Jack Warner llevaba con mano de hierro. Nota para el departamento de presupuestos. Aún no he recibido los costes de la segunda unidad que hay en Roma. Quiero esas cifras inmediatamente. La taquilla, señor Warner. Charlaremos con Teresa Raval, que ha vuelto al cine en pantalla grande después de 40 años alejada de él. Y en la sección de Cine Incómodo, una película que levantó una gran polémica religiosa. La última tentación de Cristo. Esa sí que cabreará a la gente. ¿Todo listo? Pues que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Como decíamos hace un momento, el próximo martes, 4 de abril, se van a cumplir 70 años del estreno de uno de los grandes clásicos del cine español. Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga. Por eso, en los próximos minutos vamos a recordarla. Aquel año, 1953, el jurado del Festival de Cannes andaba de cabeza. Una pequeña película española había revolucionado el festival. El actor Edward G. Robinson, que era el presidente del jurado, estaba indignado. No, señores, no podemos exhibir una película en la que se ve una bandera americana completamente mojada, completamente pisoteada y sucia, yendo prácticamente por las alcantarillas. Por si fuera poco, la productora de la película llenaba la playa de la Croisette de Cannes de dólares falsos y, según contaba Luis García Berlanga, la cosa acabó en comisaría. Unos dólares en que estaba Isber y Lolita Sevilla y Manolo Morán en las efigies de Washington. Y entonces nos denunciaron, hubo una periodo, nos denunciaron como falsificadores de moneda en Cannes y tuvimos que ir a una comisaría en el mismo canto. Todo esto eran mecanismos de defensa de ellos, que lo que no querían es que saliese la película. Mientras, en España, el nuevo embajador de los Estados Unidos también estaba molesto. Había llegado a Madrid para tomar posesión de su cargo cuando, al pasar por la Gran Vía, vio un gran cartel que le pareció un insulto hacia su gobierno. Señor ministro, le llama el nuevo embajador de Estados Unidos. Pásemelo, por favor. Señor embajador, es un placer saludarle, dígame. ¿Cómo? Una pancarta que ponía. Una pancarta, no se preocupe. En la pancarta ponía Bienvenido Mr. Marshall y el mosqueo del embajador no era gratuito. El Plan Marshall de ayuda económica a los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial dejaba fuera a España, por lo que el cartel parecía una provocación o un reproche en toda regla. El incidente diplomático no fue a más, ya que pronto le aclararon que aquel cartel no se refería ni a él ni a su país, sino que anunciaba una película española que estaba a punto de estrenarse. A pesar de las dificultades que tuvieron con su primera película, Esa pareja feliz, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem habían adquirido cierta fama y gracias a ella habían entrado a formar parte de la productora Uninci.
La productora les pidió que presentaran algunas ideas y ellos enseguida les enviaron 2 guiones que tenían escritos. Uno era un drama rural. Porque yo quería hacer un cine, básicamente un cine del Indio Fernández, un cine que hacía todo el Indio Fernández, que digamos un ruralismo poético, con unos ribetes sociales apenas esbozados, y bueno, esa línea me gustaba. El otro era una comedia, también rural, sobre un pueblo español donde iban a construir una fábrica de Coca-Cola. Este segundo guión gustó más y empezaron a trabajar en él. Para colaborar en los diálogos se contrató al dramaturgo Miguel Miura, aunque a la postre este apenas hizo nada, tan solo aportar al proyecto el prestigio de su nombre. El argumento poco a poco fue evolucionando hacia la historia que todos conocemos. Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo, que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Estos amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Más exactamente, los delegados en España del Programa de Recuperación Europea. Claro. European Recovery Program. Claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ahí la veo. Las autoridades americanas encargadas de repartir la ayuda económica en Europa iban a visitar en breve el pueblecito castellano de Villar del Río, y los vecinos debían recibirlos como se merecían. Yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Pero entendedme bien, no es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toro, de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco ha borrado la fama de todo lo demás y buscan en nosotros el folclore. Decidían, por tanto, disfrazar su pueblo de pueblo andaluz. Las paredes de las casas se encalaban, se llenaban de flores los balcones y todos los lugareños debían vestirse a la manera andaluza. Trajes camperos coronados con un sombrero cordobés para ellos. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Y trajes de faralaes con flor en el pelo para ellas. Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Del río vengo, adivino usted de cuál. El guión fue aprobado, pero los meses pasaban y la filmación no daba comienzo. Fue entonces cuando Juan Antonio Bardén abandonó el proyecto dejando a Berlanga en solitario. Nos pagaron 50.000 pesetas por el guión, 25.000 a cada uno. Yo les convencí que me diesen 15 y 10. Bueno, pero cuando se me acabaron las 15, yo dije, bueno, como aquello no arrancaba, pues yo dije que me hacía falta el dinero y que ponía a la venta mis acciones. Y todos gritaron traición. La razón del retraso era Lolita Sevilla. La productora había firmado un contrato con esta joven tonadillera que empezaba a despuntar y querían que formase parte de la película. Bueno, ¿qué me dice usted de la niña? ¡Ah, la niña! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! Así que a Berlanga no le quedó otra que incluirla en la historia, con sus correspondientes números musicales para que la joven pudiera lucirse. ¿Y cómo canta? Canta bien. Pero ¿cómo que si canta bien? Si es un prodigio de la naturaleza, si su voz es sobrenatural. Oye, hostia, que no parece un ser humano. Tanto como eso. Algunos escenarios de la película se construyeron en estudio, pero Berlanga quería rodar en un verdadero pueblo de la época. Un pueblo en el que en la misma plaza estuviera el ayuntamiento, la iglesia y una fuente. Y ese pueblo lo encontraron a unos 50 kilómetros de Madrid, en Guadalís de la Sierra, que se convirtió por la magia del cine en Villar del Río. Bueno, pero ¿qué me asegura usted? Que por mucha prisa que traigan los americanos, que esos señores siempre tienen mucha prisa, se van a quedar el pueblo 4 días regalando cosas a la gente y dejándose todos los dólares que traigan en su café. ¿Qué le parece? ¿Tú qué crees? Pues claro que lo creo. Ya lo oye usted. Eso sí, hubo que añadir una fuente de cartón piedra porque la plaza no tenía. La fuente es muy antigua y el agua, cuando sale, es buena y fresca. 420 habitantes de Guadalix fueron contratados como figurantes. Un puñado de ellos tenía incluso frase. ¿Qué pides? Yo quiero 20 sacos de abono para las patatas. Gracias. Una azada nueva, un cabezal y un reloj de esos de paja. Eran, por ejemplo, casi todos los que hacían cola en el ayuntamiento en las escenas en que apuntaban lo que querían pedir cada uno a los americanos. Un carro, yo quiero un carro. ¿Para tirar de él? No, para enganchar la mula. Los figurantes cobraron entre 3 y 7 duros al día, dependiendo de su participación, una cifra nada despreciable para la época. De hecho, al final de ese verano, muy pocos estaban dispuestos a trabajar como jornaleros esa temporada gracias a las ganancias que habían obtenido con el cine, y los dueños de los campos tuvieron que contratar a trabajadores de pueblos vecinos. Porque estoy en Arizona,
canta hacia Loma Egüe. Aunque usted mastica goma, no podrá decir olé. La censura que vigilaba el rodaje puso pegas a algunas escenas, entre ellas a la famosa secuencia en la que el alcalde Pepe Isbert habla a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Los censores decían que era una parodia de los discursos de Franco, aunque en realidad Berlanga aconsejó a Isbert que se inspirara en Mussolini. Pero más que con la censura, con quien sí tuvo grandes problemas el director durante el rodaje fue con el operador jefe. Enfrentamientos que casi desembocan en peleas físicas. Lo contaba la actriz Elvira Quintillá, que daba vida a la maestra del pueblo. Y yo, como ya tenía también tantas ganas de que se acabara aquella película, porque todos los días me quería pegar el jefe de producción porque le defendía a él, porque el jefe de producción decía que él no sabía hacer cine, se llega a saber que... Y entonces todos los días me quería pegar. Berlanga también tuvo sus más y sus menos con Lolita Sevilla, ya que las escenas musicales le traían bastante sin cuidado. Tú luego que dijiste que tú no sabías nada de que si hay que tocar así, que si hay que hacer asado, que dice que o sea que tú haces lo que quieras, que nosotros ya con la cámara te vamos cogiendo. Eso fue la primera vez que tú me hiciste Raven y después quedó bonito. Quedó muy bien, porque yo hacía lo que me daba la gana. Y es que ella se consideraba la gran estrella del film. Si veis el cartel original de la película, comprobaréis que su nombre va por delante de otros protagonistas mucho más consagrados, como Pepe Isbert o Manolo Morán. Pero ¿se puede saber qué les pasa a ustedes, Josu? ¿Por qué se han encerrado en este cuarto y no se han quedado a verme trabajar? Vamos a ver. No hables tanto, niña, que me marea. Es que tomo unas copas, Manolo. Tú sabes, cuando yo tomo una copa... Pues no bebas porque te pones patosita. Del plan de rodaje, la censura solo eliminó una escena por su supuesto contenido erótico, la del sueño de la maestra. Los Estados Unidos limitan al norte con el Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. La maestra soñaba que un equipo entero de fútbol americano se abalanzaba sobre ella. Casi 50 años después, en 2002, Berlanga filmaría un corto de 10 minutos con ese sueño no rodado, aunque poco tenía que ver con la idea inicial. Lo protagonizaba la actriz Luisa Martín y era un alegato contra la pena de muerte. Los yanquis han venido de Salero con mis regalos y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Bienvenido Mr. Marshall se estrenó el 4 de abril de 1953 y fue un gran éxito de público. La revista Triunfo celebra en el Rialto de Madrid su sexta fiesta anual en honor de los galardonados por votación popular en la última temporada cinematográfica. En el escenario se efectúa la entrega de los trofeos que han sido concedidos por los lectores de la revista a la mejor película. Bienvenido Mr. Marshall. La canción de la película, que no se titula Americanos sino Coplillas de las Divisas, se hizo célebre y a pesar de los problemas que contábamos al principio, la película consiguió una mención especial del jurado en el Festival de Cannes. Con el paso de los años, Bienvenido Mr. Marshall se ha convertido en un título emblemático del cine español y no importa cuántas veces se vea, siempre deja en el espectador sonrisas y amargura a partes iguales. En el año 2003, Luis García Berlanga vio su película por primera vez y nos dejó su particular autocrítica. Yo desde que terminaba el corte del último plano ya no volví a ver mis películas. Y he tenido la mala suerte que ha habido un cincuentenario de Bienvenido Mr. Marshall y estuve con las autoridades y tuve que ver Bienvenido Mr. Marshall por primera vez en mi vida luego de haberla terminado. Y reconozco que los 30 primeros minutos me parecieron espléndidos, de ritmo como estaban, me parecían. Ahora cuando llegan lo que precisamente parece que le gusta a todo el mundo y a la gente, que eran los sueños, ya me pareció otra vez, bueno, aquí se ha acabado. Me parecen horrorosos, horribles, rompen el ritmo, se meten en unos territorios que creo que joden bastante la película. Americano, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía.
Dejamos a un lado a Berlanga y a Villar del Río para jugar ahora a otras películas, las de nuestro juego semanal. A ver quién adivina los 3 títulos misteriosos que traemos hoy. Dígame, ¿por qué quema libros? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Artículo 587 del Código Penal. Quien ocasiona la muerte del cónyuge, de la hija o de la hermana en el acto en que descubre la relación carnal ilegítima y en el estado de ira determinado por la ofensa hecho a su honor o al de su familia, será castigado con la pena de reclusión de 3 a 7 años. Yo tengo 37 años, más 7, 44. Ángela tiene 16. 16 más 7... Un momento. 7 años son el máximo de la pena. Muy bien, tenéis un satélite que caerá dentro de 34 días. Soy el diseñador de su sistema y el hombre que puede repararlo. Esperaré tus noticias. Está bien, está bien. Tú, como asesor técnico. Pero no puedo convertir un transbordador espacial en un geriátrico y como profesional debería saberlo. El tiempo pasa, Bob, y me estoy haciendo más viejo. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, and I just smiled. We talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. 2 películas europeas y una americana eran las que traíamos hoy en nuestro juego. La primera era Fahrenheit 451, la distopía cinematográfica sobre un futuro sin libros que dirigió François Truffaut en 1966 con música de Bernard Herrmann. En el segundo diálogo, Marcello Mastroianni calculaba la pena de cárcel que le caería por asesinar a su mujer y así conseguir su divorcio a la italiana, la comedia dirigida por Pietro Germi en 1961. Su banda sonora era cosa de Carlo Rustichelli, mientras que la música de la tercera película aún suena de fondo. Es un tema que canta Willie Nelson titulado Still Crazy After All These Years, todavía loco después de todos estos años, y pertenece a la banda sonora de Space Cowboys, película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en el año 2000. La canción es toda una declaración de principio, ya que la historia va de un equipo de viejos astronautas ya jubilados que tienen que volver al espacio para solucionar un problema de la NASA. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este 4 de abril se cumple el centenario de la fundación de Warner Bros., uno de los grandes estudios cinematográficos del pasado y del presente. Por eso hemos recurrido a nuestra enciclopedia para que nos cuente su historia. Todo empezó con El caballo de papá. Quieto. Ven aquí, cógelo, no lo dejes. Los 4 hermanos Warner, Harry, Jack, Albert y Sam, eran hijos de un zapatero polaco y tenían buen olfato para los negocios. Oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto. La fotografía en movimiento. Pura magia, señor, pura magia. Pronto se dieron cuenta de que las proyecciones cinematográficas podían dar mucho dinero. Así que vendieron el caballo de su padre y con el dinero que les dieron compraron un proyector y unas cuantas películas para exhibirlas en una barraca de feria. Un año más tarde ya tenían su propio local. Después compraron otro y otro, hasta hacerse con una cadena de cines. Piensa en todas las blancas cristianas que no aceptaron a los nuestros en colegios privados y me dijeron que fuera un buen judío y me largara al distrito de los sastres. Enseguida empezaron a producir sus propias películas. Su primer éxito fue una cinta bélica titulada Mis 4 años en Alemania que rodaron en Pensilvania.
Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y la película gustó mucho al público. Sí, exacto. Sam produjo la película, Abe llevaba las cuentas, Harry era el poli malo y yo rompía corazones. Con el dinero que ganaron, los hermanos Warner crearon su propio estudio. Mientras Abe y Harry se quedaban en el este, encargados de la distribución y las finanzas, Jack y Sam se marcharon a California, donde comenzaba a florecer la industria cinematográfica, para hacerse cargo de la producción. A todo el mundo le gusta el cine, lo que convierte a Hollywood en una ciudad universal. Los novatos aprendieron rápido y en poco tiempo pudieron codearse con estudios ya consolidados como la Fox, la Paramount o la Metro. A diferencia de esos estudios, la Warner se caracterizó por su producción a destajo. Casi nunca competía con los otros por la película del año. En cambio, producían muchos films baratos que daban casi todos pequeños beneficios. Hoy es un día grande. Se ruedan 4 películas. 2 del oeste, una de cosas del mar y una comedia de sociedad. Baste un dato como ejemplo. De las 214 películas que produjo la Warner entre 1933 y 1936, solo una no cubrió gastos. Pronto el estudio contrató a sus propias estrellas como John Barrymore. Bien, ¿cómo está el gran perfil hoy? Aunque el protagonista más rentable de estos primeros años del estudio no fue un actor o una actriz, sino un animal de 4 patas. Un perro de protagonista. ¿Cómo se llama? Rin Tin Tin. El perro protagonizó nada menos que 26 películas. La Warner siempre estuvo interesada en las innovaciones técnicas. Los hermanos habían comprado una emisora de radio y allí habían entrado en contacto con los experimentos que desde hacía años se venían realizando sobre la sincronización de imagen y sonido. Así lo recordaba el propio Jack Warner. En aquellos días era creencia generalizada que el cine había progresado hasta el máximo. Mis hermanos y yo estábamos convencidos de lo contrario y estábamos resueltos a romper la barrera del silencio y dar vida plena a la pantalla, dándole una voz que pudiera ser oída en todo el mundo. Poco después, el estudio rodaba Don Juan, la primera película con banda sonora sincronizada de la historia, aunque esta se limitaba solo a la música y a algunos efectos de sonido. Pero la verdadera revolución llegaría el 26 de octubre de 1927. Esta noche, gran estreno en el Warner Theater, El cantor de jazz. La película era muda, pero incluía algunas canciones sonorizadas. En un momento dado, el actor Al Jolson se dirigía directamente al público y pronunciaba estas palabras. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. Esperen un minuto, todavía no han oído nada, decía Al Jolson. Por primera vez un actor hablaba en la pantalla. Con esa sencilla frase el cine entraba en la era del sonido. Vengo de una revolución, el estreno del cantor de jazz. Cuando la voz de Al Jolson brotó de la pantalla, creí oír las campanas tocando a muerto por el cine mudo. El cine ya no es solo imagen, sino también voz. Sin embargo, los hermanos Warner no pudieron vivir con alegría ese momento histórico. El día antes del estreno del cantor de jazz, Sam Warner murió de una hemorragia cerebral, dejando a Jack en solitario al frente del estudio. Le llamaban el magnate de las buenas peleas y los chistes malos, Debbie Reynolds. Era muy apuesto y tenía un bigotillo fino sobre los labios. Siempre iba muy arreglado y contaba los chistes más malos que se pueden imaginar. Todo el mundo reía a carcajadas, a él le encantaban los chistes. Lo de las peleas tenía que ver con sus constantes disputas con actores, directores y otros estudios. Jack Warner controlaba con mano férrea su estudio, manejando a su antojo las carreras de estrellas. Sé lo que estás haciendo, Jack, darle a Crawford todos mis papeles para controlarme. Y también de directores. Quiero hacer algo menos peligroso, como una película bélica o un western. Déjale las películas bélicas y los westerns a John Ford. Jack no tenía reparos en entrar a saco en todos los departamentos que intervenían en una película, incluido, por supuesto, el montaje. Aquí hay tanta tela que cortar que voy a tener que ir a mi sastre para que me ayude. Decían de él que era un cómico frustrado y que gastaba continuamente bromas tan poco graciosas como sus chistes, aunque a veces sí tenía alguna ocurrencia ingeniosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mismo Jack Warner hizo que los pintores dibujaran una gigantesca flecha encima de una de las naves de sonido. Hay quien dice que Warner temía que los japoneses confundieran los estudios de la Warner con una planta de aviación cercana, por lo que prefirió indicarles el camino. El auge del sonoro hizo que la Warner filmara muchas películas musicales, como La calle 42, el primer gran éxito comercial del género, como contamos hace algunas semanas. Pero en su época clásica el estudio se caracterizó sobre todo por dos tipos de películas: el cine de aventuras. Me llaman Robin Hood. He oído hablar de vos.
Nada bueno, supongo. Con Errol Flynn como gran estrella y el cine de gángsters. ¡Fuera de mi camino! ¡Voy a disparar! Con las películas que protagonizaban actores como James Cagney, Edward G. Robinson o Humphrey Bogart. Y hablando de Bogart, en 1942 la Warner produjo el gran clásico del cine por excelencia. Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a lo que se refiere. Toca. El tiempo pasará. Casablanca, por supuesto, película que encabeza el catálogo de grandes títulos que ha dado el estudio a lo largo de la historia. Un tranvía llamado Deseo, Centauros del Desierto, Rebelde sin causa, My Fair Lady, Blade Runner, las películas de Kubrick, las de Clint Eastwood y muchas, muchísimas más. ¿Hueles a algo? Yo sí. Huele a éxito. Jack Warner tenía buen olfato para descubrir nuevas estrellas. El señor Warner te mencionó esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha dicho? Que no te olvides de encerarle el coche. Aunque a veces también metía la pata, como aquella en que desechó a Clark Gable por tener las orejas muy grandes y el actor acabó fichando por la Metro. También utilizaba todo tipo de tretas para que los periódicos hablasen de sus rodajes y de sus estrellas. Tenemos que hacer ruido. Sí, podemos darle mucho bombo. Le daré a tus relaciones públicas acceso ilimitado. Pero no. Quiero ir más allá, Bobby. Tienes que hacer que se tiren de los pelos. Hazlo. Yo me aseguraré de que salgan en los periódicos. En cambio, durante la época de la caza de brujas del senador McCarthy, Jack Warner fue quien abrió la veda, el primero en dar oficialmente nombres de trabajadores de su estudio a la comisión. Y es que Warner era un anticomunista acérrimo. ¿Qué? ¿De repente eres comunista? ¿Tienes algo contra el capitalismo? Lo que estamos viendo en esa pantalla es un claro ejemplo del mercado libre. Es una competición vigorosa, es el estilo americano. Jack Warner libró más batallas con los actores que ningún otro magnate de Hollywood. Las estrellas se quejaban del control total sobre sus carreras que ejercía el estudio, y actores y actrices como Errol Flynn, Olivia de Havilland, Charlton Heston o Bette Davis le llevaron a los tribunales. La zorra de Davis me demandó en 1936 para librarse del contrato. Me demandó literalmente. Bobby tenía tal cabreo encima que me provocó una úlcera y hemorroides. Todavía las tengo, te las puedo enseñar. Jack intentó hundir sin éxito la carrera de la actriz, aunque según contaba Betty, con el tiempo fueron olvidando las rencillas. Nosotros realmente al final acabamos por respetar uno al otro. Creo que él finalmente me respetó, o al menos eso me dijo en una ocasión. Con el paso de los años, el sistema de estudios terminó y las estrellas pudieron elegir libremente sus papeles. Bueno, todas no. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Aquí le tenéis, el único conejo ganador de un Oscar. Según nuestras últimas encuestas, Bugs Bunny es un bien activo que atrae por igual a hombres y mujeres, jóvenes y viejos en todo el universo conocido. Desde 1940 la Warner produjo también cine de animación, creando su particular constelación de estrellas encabezada por el conejo y seguida de Tom y Jerry, el Correcaminos, Porky, Piolín y Silvestre, el Pato Lucas. Hermanos Warner, una leyenda del espectáculo como yo no debería seguir haciendo de comparsa de ese orejudo de entonces en zanahoria. A mediados de los años 60, Jack Warner era el último de los fundadores de Hollywood que aún seguía en activo. Goldwyn está acabado, Mayer ha muerto y Selznick está a un bocadillo de pastrami de sufrir un infarto. Pero Jack L. Warner sigue dirigiendo la Warner Brothers. Y por cierto, ¿a cuántos hermanos puedes ver en este despacho? Eres el único, Jack. Exacto. Soy el último puñetero dinosaurio. En 1967 se retiró definitivamente, vendiendo sus acciones a la compañía canadiense Seven Arts, que se hacía así con el control del estudio. En 1990 se fusionaron con el grupo Time, formando Time Warner, empresa que incluía varias subsidiarias con operaciones en cine, música, videojuegos, cómics, parques de atracciones, cadenas de televisión como la CNN o HBO y la producción de numerosas series de televisión. Atención todo el mundo, esta es Rachel, una antigua amiga del colegio. Os presentaré, este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey y ¿te acuerdas de mi hermano Ross? Series como esta, Friends, y otras como Big Bang Theory, Dos hombres y medio o El mentalista. En las últimas décadas, la Warner ha seguido cosechando grandes éxitos cinematográficos. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Él es Gimli, hijo de Gloin. Y él Legolas, del Reino de los Bosques. La saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, las películas de superhéroes de DC. Batman! ¿Estás bien? Perfecto. O las de este otro personaje. Harry Potter. Señor Weasley. ¿Con ganas de empezar el curso? Sí, va a ser genial. El catálogo de Warner supera los 7.000 títulos y es el estudio que más taquilla ha recaudado a lo largo de la historia.
En 2018, Time Warner fue adquirida por la compañía de telecomunicaciones AT&T, pasándose a llamar Warner Media. Un imperio cinematográfico y del entretenimiento en general que cumple 100 años y que hoy todo el mundo reconoce por su logo de presentación. Ya sabéis, una panorámica rápida de las instalaciones del estudio en tonos naranja y las legendarias letras WB que se mueven para ocupar el centro de la pantalla, mientras de fondo suenan unos compases de las Time Goes By. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. La escuchábamos brevemente la semana pasada cuando hablábamos de Viridiana, de Luis Buñuel. Es Teresa Raval, la actriz y cantante, hija de dos grandes de la interpretación como fueron Paco Raval y Asunción Balaguer, y que ha vuelto al cine en pantalla grande después de 40 años de estar alejada de las cámaras. Este fin de semana se estrena Tinitina, dirigida por Rubinstein y protagonizada por Jaime Lorente y Milena Smith. Es la historia de dos niños mellizos obsesionados con la religión que son adoptados por una pareja que no puede tener hijos. Teresa Raval hace de la monja que dirige el orfanato de donde salen estos niños, pero mejor que sea ella quien nos cuente sus comienzos como actriz, su carrera de cantante y su vuelta a las pantallas después de tanto tiempo. Buñuel vino a casa y yo tenía 9 años, ¿no? Y de repente me mira y dice, ¿qué ojos tiene? Es la niña de Viridiana. Y así fue, mi padre le pidió permiso a mi padre y mi padre, claro, dijo que sí. Ya está bien por hoy, Rita. ¿Te gusta la cuerda que te he regalado? Se salta mejor porque tiene mangos. Anda, vete a jugar. Y así fue. Y entonces empecé a hacer teatro, cine, hice muchísimos estudios estudio 1 de televisión española, que para mí ha sido mi gran escuela. Eso y el teatro, ¿no? Las dos cosas. Mi marido, el señor Tudor, se llamaba Enrique y era rey de Inglaterra. Enrique VIII, por más señas. Y seguramente lo habrán visto más de alguna vez en el cine. Cuando se casó conmigo, estaba todavía casado con su primera mujer, una española, precisamente. Se llamaba Catalina de Aragón. Hice muchísimas cosas y muy diferentes, ¿no? Y eso fue la gran escuela, porque entonces en televisión estaban unos grandísimos actores, grandes directores, grandes iluminadores, y la verdad es que a mí me sirvió muchísimo para luego continuar en el teatro y en el cine, ¿no? Le estás dando demasiada libertad a la niña. ¿A qué hora volvió anoche? ¡Contesta! No sé. Tarde, supongo. Tenía una fiesta, ¿no? Muy bien, adelante. Ahí la tienes ahora. Dejándose chuchar por ese americano en mis narices. Es que, mira, mis padres han disfrutado tantísimo con su profesión, que era un disfrute. Y a mí me ha pasado lo mismo, quiero decir, es lo que hemos visto en casa, ¿no? Ellos disfrutaban con cada película, con cada obra de teatro que hacían. Mi padre hasta llegaba a creerse el personaje, ¿no? O sea, continuaba interpretando en casa. Y luego, pues, entre los tres, mi madre le pasaba los guiones a mi padre, a mí me los pasaba mi padre, mi madre. Quiero decir que ha sido como una escuela. Veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eduardo y yo hicimos un trabajo infantil, de canción infantil, y aquello fue un éxito tan sumamente grande que era imposible poderme dedicar a las dos cosas. Margarito es un gran mago y va a hacer desaparecer a Teresa. Ahora mismo te vamos a meter dentro de este bombo y en él vas a desaparecer. ¿Que me vas a meter ahí dentro? Sí, yo no Veréis me meto ahí. Eso fue la causa, buena causa, porque fue un éxito muy grande y digamos que todavía los mayores se acuerdan del Veo Veo y de La pompa de jabón y de tantas canciones. Es verdad que me separé muchísimo del cine y de mi trabajo como actriz. ¿Tú sabes lo bonito que es estar rodeada de niños? ¿Qué me vas a decir? Tengo 30 en la clase. Uy, pero eso no es igual. Tú les enseñas los Reyes Godos y yo les enseño a cantar, a reír, a divertirse. No lo comprendes, ¿verdad? Yo creo que fue la primera vez que
que una canción como Veo Veo estuvo en los 40 principales. Rafa Rever me ofreció hacer el Super Baby y estuve un montón de tiempo, como 4 o 5 años haciendo radio, y yo le decía, yo no he hecho nunca radio, y me decía siempre, el tiempo, y me ayudó muchísimo y la verdad es que lo pasé muy bien y fue otra experiencia más. Ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que me gusta, y lo que me gusta es trabajar en el circo, ¿no? Fue un palizón muy grande. La verdad es que fue un éxito muy grandísimo. Yo solo quería que los niños aprendiesen las cosas como en un juego, divirtiéndose. ¡Divirtiéndose! Divirtiéndose, dice. Pero realmente yo no soy muy amante del circo, ¿no? Quiero decir, era una vida muy diferente y llegó un momento que estaba agotada y le dije a Eduardo, no sigo más. Y entonces fue en la etapa que empecé a hacer televisión, que empecé a hacer un programa en Antena 3, que estuve también un montón de años, y luego en Telecinco, y luego ya está. Yo había hecho algunos cameos en algunas series, en Las señoras de Lampa, en Derecho a soñar, en pequeñitos, papeles pequeñitos. Y ya quería volver, la verdad. Y entonces cuando me llamó Rubin, pues me encantó desde un principio, me gustó mucho el guión, me gustó mucho el papel. Era la base de la película, quiero decir, la monja tiene mucho que ver en toda la película. Fueron abandonados a las puertas del convento, con pocas semanas de vida. Son unos niños especiales. Ya, pero Tini y Tina no son nombres españoles, ¿no? No, les llamamos así por San Agustín, padre de nuestra orden. Y era un papel para mi edad fantástico y me ha encantado hacerlo, he disfrutado muchísimo en el rodaje. Rubin es un director novel, pero con mucho talento y con mucha sensibilidad, y he disfrutado un montón. ¿Escucháis? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. El día de la ira llegará, y entonces se hará justicia. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Hay cine muy bueno. Yo creo que hay gente con muchísimo talento, gente joven, con mucho talento, ¿no? Y que se tocan temas comprometidos, que a mí me parece muy bien. Que en el cine estamos como un poco obligados, bajo mi punto de vista, desde siempre, a tocar temas comprometidos. A mí me parece muy bien, y luego hay gente joven muy válida, ¿no? Pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Cuando me preguntan, ¿qué quieres hacer? Drama, comedia, es que me da igual, porque me gusta todo, ¿no? Y los directores, hombre, tengo directores que me gustan mucho, pero me da lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que quiero es trabajar nada más. Depende del guión, depende del papel. Me apetece hacer papeles con carne, ¿no? Es que hay mucha gente que no sabe que he vuelto, ¿sabes? Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Seguro que muchos recordáis aquella polémica de los Beatles en los años 60, cuando John Lennon dijo en una entrevista que los Beatles eran más grandes que Jesucristo, y aquello desató una campaña furibunda contra el grupo con vetos, prohibiciones y la quema pública de sus discos. Pues algo parecido le pasó también a Martin Scorsese con la película de la que vamos a hablar hoy, La última tentación de Cristo, estrenada en 1988. Fue la primera de las 3 películas de temática religiosa que ha dirigido Scorsese, junto a Kundun y Silencio, la más polémica de su carrera y también uno de sus films más personales. A punto de comenzar la Semana Santa, me ha parecido oportuno traerla a esta sección. ¡Hagamos un ataque lateral! ¡No! ¡Apuntad al techo! ¡El agua está subiendo!
octubre de 1988. El cine Saint-Michel, una de las salas históricas de París, arde por los 4 costados en un incendio provocado por extremistas cristianos que protestan contra la exhibición en Francia de La Última Tentación de Cristo. 13 personas resultan heridas. Días después, una bomba lacrimógena lanzada en otro cine provocaba la muerte por asfixia de un espectador. Los incidentes habían comenzado en agosto, con su estreno en Estados Unidos. El mismo día del estreno de la película, 25.000 personas se manifestaban en las calles de Los Ángeles para pedir su secuestro. Esta película sacrílega es un acto deliberado de blasfemia, y el solo hecho de verla supone la elección entre el cielo y el infierno. Hermanos y hermanas, no permitamos que esta ofensa contra la cristiandad se proyecte en los cines de América. La copia del único cine de Salt Lake City que se atrevió a proyectarla fue robada y rasgada la pantalla de la sala. Mientras, en Italia, un famoso abogado milanés interponía una querella criminal contra Scorsese. En Gran Bretaña, su proyección se discutía en el Parlamento. En Grecia se multaba a los exhibidores. Grupos religiosos de todo el mundo pidieron al Papa la excomunión del director americano. El diablo está entre nosotros en el mundo que nos rodea. Cogeremos un hacha y le cortaremos la garganta. Para rematar la jugada, un famoso telepredicador norteamericano llegó a ofrecer a la Universal $10 millones por la cesión del negativo a fin de destruirlo. Vosotros, que todas las semanas escucháis mis palabras a través de vuestros televisores, sabed que este no es un caso cualquiera. Estamos ante el ataque más blasfemo que se ha cometido en la historia del espectáculo contra la causa de Jesús. Sí, hermanos. La película de Scorsese había conseguido algo que parecía imposible: unir en un mismo grupo de protesta a católicos, judíos, ortodoxos, protestantes, baptistas y sectas religiosas de todos los colores. El protagonista del film, Willem Dafoe, nunca llegó a entender el escándalo que había provocado. No podía imaginar que hubiese una reacción así. Era una película que se hacía en una época en la que abundaban los films sangrientos. Así que me resultaba difícil pensar que la gente tendría problemas con una película que básicamente trata de la espiritualidad. Desde pequeño, Martin Scorsese había sido un ferviente católico. De niño quería ser misionero y siendo adolescente intentó convertirse en sacerdote, pero le expulsaron del seminario. La religión, no obstante, siempre ha ocupado un lugar muy importante en su vida y en sus películas, a través de temas como la culpa, el pecado o la redención. Yo no sé lo que Dios quiere de mí. Toda mi vida he deseado oír la voz de Dios. Le he dedicado mi vida. A veces me parece que lo siento, pero nunca estoy seguro. La Última Tentación de Cristo se basa en la novela del mismo título de Nikos Kazantzakis, autor también de Zorba el Griego. La actriz Bárbara Hershey se la dio a conocer a Scorsese en 1972, mientras la dirigía en la película El tren de Berta. Años después, la actriz acabaría interpretando a María Magdalena. Estás aquí para tentarme. ¿Tentarte? Amar y cuidar de una mujer, tener una familia, ¿eso es tentarte? ¿Por qué estás intentando salvar al mundo? En la novela se especulaba con la posibilidad de que Jesucristo, como hombre que era, hubiese conocido las debilidades humanas, incluido el sexo, antes de aceptar su naturaleza divina. Todos pecamos, no como yo. Soy un mentiroso, un hipócrita. Le tengo miedo a todo. Nunca digo la verdad. No tengo valor. Cuando veo a una mujer, me ruborizo y aparto la mirada. La quiero, pero no la tomo, de verdad. Y eso me enorgullece. Además, mi orgullo pierde a Magdalena. Yo no lucho, no robo, no asesino, no porque no quiera, sino porque tengo miedo. Scorsese compró los derechos del libro a finales de los 70, pero no sería hasta 1983 cuando se decidió a llevarlo a la pantalla. La Paramount había aceptado el proyecto, que en principio iba a estar protagonizado por Robert De Niro. ¿En serio? Otra película. No, del todo. ¿Hablas conmigo, Pilatos? Estarás hablando conmigo porque no veo a nadie más por aquí. Si nos olvidamos de Barrabás. Sin embargo, pronto corrió el rumor de que se trataba de una película blasfema. Se decía que en ella Jesús mantenía relaciones homosexuales, que aparecía desnudo y que se ridiculizaba su figura. Nada más lejos de la realidad. Lo único que pretendía Scorsese con su película era humanizar a Cristo, mostrando su mundo interior donde también cabían el miedo, la depresión o la lujuria. Oh, Rabino, quiero ver si realmente eres tú. Es humano como nosotras. ¿No lo ves?
Nadie había leído el guión, pero diversas organizaciones religiosas manifestaron su protesta a la productora a través de cartas y llamadas. Tú irás al infierno. Cuentos para niños. ¿Qué sentido puede tener para nosotros? ¿De qué tenéis sed? Pero no fueron las amenazas de los moralistas las que hicieron dudar a la Paramount, sino la intervención de Salah Hassanein, dueño de una importante cadena de cines en los Estados Unidos. Quiero que en el estudio sepan esto. Si hacéis la película os garantizo que no se proyectará en ninguno de mis cines ni se pasará jamás en mi cadena de televisión. Es más, puede que me decida boicotear todas las películas de la Paramount. Esa película es una ofensa contra Dios y voy a luchar a muerte para que no se ruede. 4 días antes del comienzo del rodaje, con los actores contratados y todos los decorados construidos en Israel, la película fue cancelada. Martin Scorsese intentó en los años siguientes volver a relanzar su proyecto. ¿Qué te está pasando? Dime. Estoy luchando. ¿Contra quién? No lo sé, estoy luchando. En 1985 consiguió el apoyo de Jacques Lang, por entonces ministro de Cultura francés, y llegó a un acuerdo para que la película se rodara con capital galo. En este nuevo proyecto, Aidan Quinn haría de Jesús y estaría acompañado de varias estrellas de la música. Ray Davies, de los Kinks, sería Judas, Sting, Poncio Pilato, y Vanity, una cantante protegida de Prince, haría de María Magdalena. Pero el proyecto no salió adelante. De nuevo se desató una campaña en contra desde el catolicismo francés. La acusación seguía siendo la misma. Eso es blasfemar. No te lo han dicho. Yo soy el santo de la blasfemia. El asunto fue llevado al Parlamento por la extrema derecha y el presidente Mitterrand decidió que Francia no produciría la película para evitar líos. Scorsese estaba a punto de tirar la toalla cuando entró en escena Michael Ovitz, el agente de las estrellas más famoso de Hollywood, que tomó al director como su nuevo cliente. Escucha, Martin, tengo el visto bueno de la Universal, como lo oyes. Al principio se mostraban reticentes, pero cuando les dije que Dravinsky apoyaba la película, me dieron el sí. Garth Dravinsky, el dueño de Cineplex Odeon, la mayor cadena de cines del país. Universal Pictures aceptó producir el film si Scorsese se comprometía a dirigir después para ellos una película comercial, película que acabaría siendo El Cabo del Miedo. Willem Dafoe fue elegido para encarnar a Jesucristo. La primera vez que oí que Marty preparaba una película sobre Jesucristo me pareció una idea de locos. Pensaba que él debía mantenerse en sus películas, digamos, de la calle. Pero entonces me envió el guión, me explicó su idea del proyecto y me pidió que participara. A partir de entonces sentí que yo era la persona adecuada para hacerlo. Sentía una extraña confianza en mí, en buena parte porque sentía también una gran confianza en él. No todos pensaban como él, y la suya fue una elección bastante discutida. Por ejemplo, el director Sergio Leone, al enterarse, declaró: «Ese es el rostro de un asesino, no el de nuestro Señor». Y buena parte del público también se sintió desconcertado. Me cuesta creer que Cristo se pareciese a él. Y no es que Willem Dafoe no estuviera bien, pero la historia es confusa. ¿Cómo puede bajarse de la cruz? Bárbara Hershey, como decíamos, daba vida a María Magdalena y Harvey Keitel a Judas Iscariote. ¿Por qué tienes que estar rodeado de mujeres y de niños? Lo que es bueno para el hombre no lo es para Dios. Y esta vez también se le dio un toque musical al reparto. Michael Biehn, cantante del grupo The Call, interpretaba al apóstol Juan, John Lurie a Santiago y David Bowie a Poncio Pilatos. O sea que tu reino sustituirá a Roma. ¿Dónde está? Mi reino no es de aquí, no está en la tierra. Una cosa es querer cambiar la vida de la gente, pero tú quieres cambiar su forma de pensar y de sentir. Lo que yo predico es que ese cambio se producirá con el amor, no con la muerte. Las dos maneras son peligrosas. Van contra Roma. Todos los actores aceptaron trabajar por un salario inferior a sus cachés, y es que la Universal había aprobado un presupuesto muy pequeño, apenas un centenar de extras, decorados mínimos y muy pocos medios. Por ejemplo, solo se disponían de 12 uniformes para los soldados romanos. Scorsese recurrió a un estilo simple y austero que convirtió la película en un curioso peplum intimista, muy diferente a todas las versiones que se habían hecho antes sobre la vida de Cristo. Ya vivimos en un burdel, pero ella es judía, se acuesta con los romanos el sábado, ha incumplido la ley de Moisés, debe morir. ¿Quién de vosotros no ha pecado nunca? ¡Que venga aquí! ¡Y arroje una piedra!
La película comienza mostrándonos a un Jesús atormentado y lleno de dudas. Ha abandonado a María Magdalena porque siente dentro de sí la llamada de Dios, pero aún no sabe que Él es el Mesías. ¿Cómo puedo ser yo el Mesías? Cuando aquellas gentes estaban torturando a Magdalena, yo quería matarlos. Entonces abrí la boca y surgió la palabra amor. ¿Por qué? No lo entiendo. Poco a poco, según se desarrolla la historia que todos conocemos, Jesús va tomando conciencia de su verdadera naturaleza. He de morir en la cruz. No te dejaré morir. No tienes elección y yo tampoco. Vamos a unir a Dios y al hombre y nunca podrán estar juntos a menos que yo muera. Sin embargo, cuando Cristo está ya en la cruz, sufre la última tentación. ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el Dios de la misericordia, no del castigo. Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Él dijo que muera en un sueño, pero que viva su vida. Jesús sueña que Dios le salva y le permite vivir como un hombre normal. Se casa con María Magdalena, tiene hijos, vive una vida apacible y llega a viejo. Es entonces cuando se reencuentra con sus apóstoles, que le recuerdan cuál era su verdadera misión. Ahora vivo como un hombre, trabajo, como, tengo hijos, me gusta mi vida, por primera vez me gusta mi vida, ¿entiendes lo que te digo? Así que no vayas por ahí contando mentiras sobre mí. En ese momento Jesús se despierta de nuevo crucificado en el Gólgota. A través del sueño ha entendido por fin su destino y lo acepta. La polémica que suscitó la película cayó como un verdadero mazazo sobre Martin Scorsese, que no había querido otra cosa que acercarse de una forma personal a la figura de Cristo que tanto había marcado su vida. ¿Creéis que Dios solo os pertenece a vosotros? Os equivocáis. Dios es un espíritu inmortal que pertenece a todos. ¡A todo el mundo! Debido a las amenazas de grupos religiosos, el director iba acompañado de guardaespaldas en todas sus apariciones públicas. La película fue prohibida durante años en países como Argentina, Chile, Turquía o México, y aún continúa estándolo en Filipinas o Singapur. Scorsese sigue sin entenderlo y asegura que ningún otro director ha abordado la vida de Cristo con tanta religiosidad y devoción como él. Así lo explicaba en una entrevista. Siempre me ha fascinado la figura de Jesús y me fascinaba particularmente su doble naturaleza, humana y divina. La Iglesia ha acentuado a lo largo de los años el aspecto divino de Cristo y poco a poco hemos olvidado su condición de hombre, pero la belleza de la película está precisamente en que Jesús conoce las debilidades humanas antes de convertirse en Dios. Por eso podemos identificarnos con él y de esta forma nuestra fe se hace más fuerte. La última tentación de Cristo también tuvo problemas cuando se lanzó en vídeo, ya que la cadena Blockbuster la boicoteó y de forma igual ha generado polémica en distintas televisiones. Por ejemplo, el estreno televisivo en Gran Bretaña en el canal Channel 4 en 1995 consiguió el récord de la mayor cantidad de quejas recibidas sobre una transmisión en la televisión británica hasta esa fecha. Y en Bulgaria la película no se puede mostrar en televisión hoy en día, ya que tras ser programada su emisión por la televisión nacional en 2002, la Iglesia Ortodoxa búlgara llevó el asunto a los tribunales y consiguió una orden de prohibición. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Hora de marcharnos. La versión que cierra hoy Sucedió una noche corre a cargo del dúo californiano The Bird and the Bee, con uno de los temas de los Bee Gees incluido en la banda sonora de Fiebre del sábado noche, How Deep Is Your Love. Nosotros volvemos en 7 días. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your
is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. They should all just let us be. We belong to you and me. Da 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 and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. They should all just let us be. We belong to you and me. How deep is your love? 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 Cadena SER. La radio.